Ya, partimos con el video de cinemática. Eh, Antes de partir con cinemática y antes de partir con todo lo que tenía planeado, pues bueno, siempre viene bien dejar la advertencia de que este video no te va a enseñar a hacer demostraciones, pero se podrán hacer una muy buena suposición. Oye, pero hiciste demostración en el video de vectores. Sí, muy buena observación. Hice demostración en el video de vectores, pero las demostraciones no son mías. Las saco de textos o las saco de la materia que dio el profe en mis tiempos mozos de universidad, cuando todavía había clases presenciales. Pero eso no es el tema. Las demostraciones no son de mi puño y letra. Eh, las traigo aquí solamente para... O sea, la demostración no es esencial, pero de igual manera siento de que da como la tranquilidad saber de dónde sale la fórmula. Y a veces igual sirve como para comprender un poco mejor el fenómeno de la cinemática o de lo que estés estudiando, magnetismo, no sé, cualquier cosa en el campo de la matemática. Entonces por eso, si tengo la demostración, la voy a intentar poner. Y otra cosa, puede que a veces me equivoque con los conceptos de velocidad y rapidez y esas cosas. Si me equivoco o se confunden, pues bueno, háganmelo saber, háganmelo saber. Eh, También otra cosa quiero decir que en este video los matemáticos no son bienvenidos aquí porque aquí se vienen a destruir las matemáticas. Este es el lugar del mundo en donde las matemáticas vienen a morir y son salvajemente destruidas por un ingeniero. Entonces, dicho eso, no se esperen mucho rigor de esto. Solamente es la materia de cinemática explicada desde qué perspectiva, bueno, o sea, es explicar cinemática nomás, pero tal vez una clase no tan aburrida como la puede hacer un profe, y voy a tratar de explicar mejor las cosas y también voy a incluir una parte de análisis de gráficos. Y bueno, dicho eso ya, vamos a ello. Antes de eso vamos a ver un repaso de derivadas, un repaso conceptual. Si tienes dudas de cómo derivar, te puedo enseñar las fórmulas. Bueno, no vamos a derivar por definición. Eso de límite de f de a más h menos f de a dividido en h cuando h tiende a 0. No. Esa weá te hacen para torturarte nomás, porque en la realidad tú derivas con las fórmulas nomás, con la fórmula de x elevado a n, la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Deriváis con esas fórmulas, deriváis con regla de la cadena y deriváis con las propiedades de las derivadas, la multiplicación, la división y esas cosas. Y en casos muy especiales utilizáis la técnica especial de la derivación logarítmica, pero no creo que entre aquí. Jamás hice derivación logarítmica en mi vida, en un curso de cinemática básico. Porque yo también pasé cinemática básica, nada de otro mundo ni otra cosa, como el plan común de física de la universidad. Y bueno, ya, me enredo mucho, no quiero añadirle más tallarines al plato de fideo. Ya, antes de comenzar con cinemática, vamos a hacer un repaso muy rápido de límites y de derivadas. Ok, tenemos, por ejemplo, una función que es una cuadrática. No sé, digamos que es esta cuadrática de acá, por ejemplo. Se define por la función x cuadrado menos x más 2. ¿Ya? Esa es esta cuadrática. No está excelentemente graficada, pero esto son abstracciones para que entiendas más o menos de por qué las derivadas van a ser útiles aquí. Entonces, la derivada se define de esta manera. F de a, con la comita aquí arriba, es igual al límite cuando h tiende a 0. Esto es una h de f de a más h menos f de a dividido en h. Esto es la derivada. Entonces, con esto podemos evaluar un cierto valor en a
y a través de los límites, el límite, por así decirlo, es como acercarte a algo. Por ejemplo, si consideramos el límite de esta función, cuando x tiende a 2, vamos a hacer de que el valor de x tienda a 2, que se acerque mucho a 2 pero nunca sea 2. Pero si lo hacemos tender infinitamente hacia 2, por así decirlo, va a ser eventualmente 2, por así decirlo. Entonces va a quedar 4, 2 al cuadrado, menos 2 más 2. Y eso nos va a dar el valor de 4, porque estos dos se asesinan mutuamente y explotan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que cuando el valor de la función tienda a 2, nos vamos a acercar al valor de 2, que va a estar por aquí. Y si nos acercamos nosotros al valor de 2, eventualmente vamos a obtener el valor de 4. Ya, ¿de qué nos sirve esto? Sabemos de que con esta expresión más o menos, sabemos de que las derivadas nos van a servir para encontrar valores en puntos específicos. Esto nos va a ser muy útil después para conceptos como velocidad instantánea y aceleración instantánea, porque las derivadas nos van a servir para encontrar valores muy puntuales en las rectas y en los itinerarios. Y bueno, ya, como sabemos, la derivada es un límite. Y esto es como más o menos abstracto igual, pero lo que sabemos es que la derivada nos va a servir para acercarnos mucho a cierto valor. Y también podemos considerar las derivadas como razones de cambio, por así decirlo. ¿Qué es una razón de cambio? Es que tanto varía, por así decirlo, una magnitud en el tiempo o con respecto a otra cosa. Es como muy abstracto de explicar, es como medio complicado, incluso a veces para mí, pero si, no sé, pues si te dicen cambio en cierta cosa, tienes que igual pensar en derivada, por así decirlo. Si te dicen cambio con respecto a, piensa en derivada. Cambio con respecto al tiempo, distancia con respecto al tiempo, velocidad con respecto al tiempo. Si te dicen cambio, piensa más o menos en derivada. Y para eso nos vamos a adentrar un poco más en cinemática. Ya, vamos a cinemática, vamos a considerar una partícula como un punto material cuya posición queda especificada por un vector posición. Y este vector posición lo vamos a llamar R, por ahora. Para especificar R vamos a necesitar un sistema de coordenadas. R de X, Y y Z. También podemos escribir este vector en forma analítica, que como dije, hay que usar la forma analítica, es la forma más útil para operar con vectores. Entonces nos va a quedar XY más más YI, YJ, más ZK. ¿Ya? Ahí está expresado de forma analítica, esta es la forma que vamos a usar generalmente. Y bueno, estamos hablando de cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia los objetos en movimiento y esas cosas. Entonces, si tenemos una partícula que está estática, en cinemática no nos va a servir de mucho. La partícula se tiene que mover. Entonces, si una partícula está en movimiento, puede tener distintos tipos de movimiento, siguiendo una trayectoria. Pero para este caso vamos a ver solamente trayectorias unidimensionales, ya sea en el eje X o en el eje Y. Así, sigue una línea recta así, o el objeto está cayendo, o el objeto está siendo lanzado en una trayectoria X e Y. Aquí está la componente X, la componente Y, y aquí está la componente X con el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar un poquito. Entonces vamos a ver solamente movimientos en una dimensión o en dos dimensiones. Y vamos a considerar solamente los movimientos rectilíneos uniformes y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y también hay que considerar de que si el objeto en cinemática se está moviendo, va a cambiar de posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces hay que definir nuestro vector posición
con respecto al tiempo. Le vamos a poner el gorrito de vector y nos va a quedar x de t y tongo más y de t j más z de t catongo. ¿Ya? Entonces podemos definir con esta cosa, si la partícula se está moviendo con respecto al tiempo, podemos definir el desplazamiento de una partícula como el cambio de posición de una partícula en un intervalo de tiempo. Y podemos obtener el desplazamiento de dicha partícula a través de operaciones vectoriales considerando su posición inicial y final. Matemáticamente se define como la diferencia de los vectores de desplazamiento del vector final menos el vector inicial. ¿Ya? Vamos a despejar un poco. Recuerda esta fórmula, el R final menos R inicial. El desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Ya? El desplazamiento, el delta R, es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que si yo me muevo, no sé, pues de aquí a la panadería, de mi casa a la panadería, hay una distancia A. Y si después de la panadería me devuelvo a mi casa, hay una distancia menos A. La suma vectorial entre estos dos va a ser igual a 0. Pero evidentemente uno sabe de que no se movió 0 kilómetros. Entonces, para saber cuántos kilómetros recorrí o cuántos metros recorrí de la panadería a mi casa y de mi casa a la panadería, utilizo el módulo de delta R, que es una operación escalar. El módulo es un escalar, es simplemente un número. El módulo del vector es un número. Para que sea un vector tiene que tener magnitud, dirección y sentido. Esto tiene magnitud, dirección y sentido, y vectores opuestos se cancelan igual a 0. Y si no fueran igual a 0, pues simplemente los sumo geométricamente. Aquí voy a hacer la cuestión acá abajo. No sé, pues aquí y aquí. Fui de mi casa hasta acá y no sé, fui a la plaza, por así decirlo. Y me quedé en la plaza. Mi desplazamiento no va a ser 0, sino que la suma entre el vector A y el vector B. Ahí está la suma geométrica, A más B. Ya, ese va a ser mi desplazamiento. Y si quiero saber mi distancia recorrida, la distancia recorrida, hay que diferenciar entre desplazamiento y distancia recorrida. La distancia recorrida es la suma de los módulos de los vectores, pero sin el menos. El módulo en valores absolutos. Por ejemplo, digamos que A es igual a 3 más menos 3. Pero como son valores absolutos, no sé, pues me moví 6 kilómetros. Así de salvajemente distante estaba la panadería de mi casa. Tuve que caminar 6 kilómetros. O sea, de ida y de vuelta. Pero la panadería está a 3 kilómetros de mi casa. ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces ten en cuenta de que el desplazamiento es un vector. El desplazamiento es un vector y la distancia recorrida es un escalar. El escalar son simplemente números. Y el vector, pues bueno, va a tener magnitud, dirección y sentido. No van a ser simplemente números. Y visto esto del desplazamiento, vamos a ver por qué un cuerpo se mueve. Bien, aquí va a entrar el concepto de razón de cambio y de derivada. Si nos estamos moviendo, hay un cambio en la distancia con respecto al tiempo, ¿no? Si nos movemos desde A hasta B, nos movemos una cierta distancia, porque nuestra distancia va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, en el instante 0 estamos aquí, en el instante 1 estamos aquí, en el instante 2 estamos aquí, ¿ya? Entonces va cambiando con respecto al tiempo. Y podemos definir que si consideramos que una partícula se está moviendo, se le asocia una cantidad física denominada velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es un cambio en la posición con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque sus dimensiones están en metros por segundo. La cantidad de metros que avanzo en cierta cantidad de segundos. ¿Ya? Es una razón de cambio.
es una razón de cambio, es el cambio del vector posición, es el cambio del vector posición con respecto a un cierto cambio en el tiempo. Puede que con las D no sea muy intuitivo y quede mejor con los delta. Es un cambio en la posición con respecto a un cambio en el tiempo. ¿Ya? Eso es una derivada. Entonces la derivada del vector R se mide en metros, que es la posición, el vector R, por segundos. Esa es la razón de cambio del itinerario, ¿ya? Entonces, la razón de cambio de una partícula se debe a un cambio en la posición con respecto al tiempo, y eso es una derivada. Y ahora la expresión matemática, definimos velocidad, que es un vector, la velocidad es un vector de R de t. Se mide en metros por segundos. Y si queremos saber simplemente qué tan rápido iba, cuál es la magnitud de la velocidad, la magnitud de la velocidad tiene un nombre y es rapidez. Rapidez. Y la rapidez es un escalar, es un número. No tiene es un número. No tiene ni dirección ni sentido. Es simplemente un número, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo. En cambio en la velocidad tengo que indicar, no sé, pues iba a 3 metros por segundo y tongo, por ejemplo. ¿Ya? En la velocidad siempre hay que poner la dirección, la magnitud y el sentido. En la rapidez solamente pones la magnitud. ¿Cuál es la rapidez de este vector? 3 metros por segundo. Entonces, velocidad es vectorial, rapidez escalar. Y con esto proseguimos. Ahora que recién sabemos lo que es la velocidad, recién que sabemos cómo se define la velocidad y qué carajo es la velocidad, podemos recién empezar a definir cosas con respecto a la velocidad. Si tenemos una trayectoria y sabemos la distancia desde el punto final hasta el punto inicial, y además cronometramos cuánto se demora en recorrer ese trayecto, definimos esto como la velocidad media. La velocidad media, Vm, es el vector final menos el vector inicial. Estos son Rs, Rs. Y si tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial, puedo hacer un promedio de la velocidad en ese intervalo, que se mide en metros por segundo, obviamente. ¿Ya? Podemos saber la media de la velocidad a la que se movía en cierto intervalo de tiempo. Pero si yo quiero saber qué tan rápido iba ese cuerpo o ese auto en un instante determinado, y aquí viene otra vez el concepto de derivada. Como dije, la derivada nos sirve tanto como para medir razones de cambio, como para encontrar valores instantáneos, porque dije, la derivada es un límite, y la derivada como que se va acercando un puntito, así, te vaya acercando, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber el valor instantáneo de la velocidad, simplemente derivo. Velocidad instantánea es el límite. Me voy a demorar un poco en escribir esto. T1 cuando tiende a T2 de R de T2 menos R de T1 dividido en T2. T2 es un 2, por favor, créanme, es un 2. Y T1 va a ser dr de t, porque es un límite, la derivada es un límite. Entonces con esto obtenemos la velocidad, obtenemos la expresión de la velocidad instantánea. Si derivamos nuestro vector r, vamos a obtener una cierta expresión dr de t. Vamos a obtener una cierta expresión, no sé, pues pongámosle x más x cuadrado más x cubo. Por ejemplo, con esta expresión, si yo la evalúo en cierto tiempo, xt, no sé, pues t cubo, y este es t elevado a 4. Si yo, por ejemplo, reemplazo t con cierto valor del tiempo, puede ser cualquier tiempo, tiempo 0, tiempo 1, esta fórmula me va a dar
recuérdalo bien, esta fórmula me va a dar la velocidad en cualquier tiempo, en cualquiera. Esta es una fórmula general, por así decirlo. No es como de un solo uso. Esta es una fórmula general. Te sirve para tiempo 0, tiempo 0,1, tiempo 0,01, tiempo cualquiera, ¿ya? Entonces esta es para la velocidad en cierto instante. Esto no es un promedio, es un valor concreto en cierto instante, ¿ya? Por eso se le llama velocidad instantánea. Es una derivada, porque nos permite calcular un elemento concreto, así tan cercano como nosotros queramos, tan pequeño como quisiéramos que la aproximación sea, nos va a dar el valor exacto de la velocidad en ese momento. Y todavía nos falta otro concepto. Nos falta otro concepto interesante. Porque para que un cuerpo se empiece a desplazar, uno va a pensar, si dijimos de que un cuerpo se mueve porque cambia de posición en el tiempo, pero ¿cómo se empezó a mover? Buena pregunta, porque si un cuerpo está en reposo, velocidad 0, y se empieza a mover, velocidad, no sé, pues 3 metros por segundo. Eso es un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. ¡Oh, mágico! Mágico. Para que un cuerpo se tenga que mover, tiene que cambiar su velocidad. Y a ese cambio en la velocidad le llamamos aceleración. Similar a como definimos la velocidad, la aceleración es una derivada o razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. A mayor aceleración, mayor cambio en la velocidad. Por lo tanto, aceleración, que también es un vector, es derivada de la velocidad, es un cambio en la velocidad en un cierto tiempo. El módulo de la aceleración no tiene un par como en la velocidad en el vector, porque nosotros dijimos el módulo de la velocidad se llama rapidez. Se llama rapidez, pero el módulo de la aceleración no tiene un nombre como, no sé, rapidez o rapidez de aceleración, no sé, no tiene un nombre concreto. Así que simplemente, en vez de escribir A con la flechita arriba, el módulo de la aceleración se va a escribir así, A, simplemente A. O le puedes colocar el vector y colocarle las barritas de módulo. Pero la aceleración el módulo de la aceleración no tiene como un nombre como el módulo de la velocidad, que es rapidez. Y de igual manera como en la velocidad, podemos tener la aceleración media. La aceleración media, AM, se define como la velocidad en el tiempo 2 menos la velocidad en el tiempo 1 dividido entre 2 menos T1. Y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad es metros por segundo y el tiempo se mide en segundos. Entonces, si hago la división, la operación de dimensiones, aquí la orejita, la regla de la orejita, m por 1, m, s por s, s cuadrado. Por lo tanto me queda m arriba y s cuadrado abajo. Listo. Muy sencillo. Y como dije, la derivada es un límite, así que podemos expresar la aceleración instantánea en términos de límite, pero me da lata escribirlo, así que aceleración instantánea, a ins, es una s, eso es una s, es una s. Ahí sí, muy bien. Aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto no va a ser muy útil porque para este caso vamos a ver siempre aceleración constante, así que la aceleración no va a variar, así que no va a servir de mucho, pero lo pongo ahí para completar, para que se vea más completo y más formal. Vamos a pasar, después de haber definido el vector posición, el vector R, el vector V, velocidad, y el vector aceleración, podemos empezar a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Ya, en este análisis de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad de la partícula es constante.
constante. Y si volvemos a la definición de derivadas, si la velocidad es constante, la función del desplazamiento de la partícula sería de la forma más o menos genérica mx más c, más una constante, donde m es la pendiente y c es una constante de corte en el eje y, geométricamente. Porque al derivar esta expresión con respecto a x, como c es constante, la derivada de una constante es 0, y aquí se factoriza la m y se deriva solamente x, que va a ser 1. Entonces aquí v, la constante, va a ser igual a m, la pendiente del vector desplazamiento. Entonces si analizamos la otra derivada, si derivamos v, como v es una constante, es 0. Por lo tanto, no hay aceleración. Ya, ¿por qué? Aquí viene un análisis gráfico. Vamos a hacer una fórmula cualquiera. Esto es una recta constante, ¿verdad? Y si la derivamos de y de x, el cambio de y con respecto a x, este es el eje y, este es el eje x, ¿está variando y? No, y siempre está, no sé, por este punto que es igual a 2. Y siempre está en 2, 2, 2, 2, 2, en cualquiera sea la coordenada x o en el instante x. O mejor aún, si cambiamos x por t para que sea más intuitivo. Cambio de y con respecto al tiempo. ¿Cambia y? No, y siempre sigue siendo 2. Así que el cambio es 0. ¿Ya? Por eso la derivada de una constante es 0, porque geométricamente la recta no cambia, no hay un cambio. El cambio es 0. ¿Ya? Entonces, por eso, como la velocidad simplemente es un número, no depende del tiempo, como simplemente es un número, la aceleración es 0. ¿Ya? Esto es muy importante, recuerda esta definición geométrica. Una línea así, si tengo una línea así y en ese instante hago una derivada, va a ser 0. ¿Ya? Muy importante recordar eso, muy importante. Entonces, para movimiento rectilíneo uniforme, tenemos un desplazamiento y una velocidad constante y aceleración 0. Visto estos conceptos, podemos cambiar el vector r, lo podemos expresar en forma de una función, en una función que llamaremos x de t. Nuestro vector desplazamiento lo podemos expresar como una función que se llama el itinerario de una partícula. Esta función se puede representar en un gráfico de itinerario, no sé, pues así, ahí, así, ahí y ahí. Esto muestra el cambio de la posición de la partícula. X, T. ¿Ya? A este gráfico le podemos aplicar la velocidad media, velocidad instantánea, rapidez instantánea. ¿Ya? No hay problema. Y como dijimos, si la velocidad v es constante, aquí me voy a poner un poco electrónico y si no me entiendo mucho, me avisas porque puede que esté hablando incluso hasta en chino mandarín para ti, así es un poco, puede que sea un poco denso de entender. Ok, vamos a hacer la interpretación geométrica. Si dijimos, si la velocidad v es constante, ya, aquí vamos a hacer un repaso así bien elemental. Esto es tiempo y esto es velocidad. Tú sabes de que si derivo algo, me va a dar una función x. Aquí tengo la función xa y si la derivo me va a dar la función xn. Pero si yo integro la función xn, voy a obtener la función xa. Ahí voy a hacer la barrita sexy de la integral. Eso es una barrita de integral. ¿Ya? Es una barrita de integral. Si yo integro la función xn, voy a tener la función xa.
Entonces, como dijimos, si yo derivo el itinerario o el vector posición, voy a obtener la velocidad. Pero si yo integro la velocidad, voy a obtener la posición. Entonces, la demostración aquí es, si yo tengo una velocidad constante e integro esta cosa, la integral es muy fácil, es el área bajo la función. Y el área es un rectángulo. Muy sencillo, el área es un rectángulo. El área bajo la recta es el punto V por la distancia t. Entonces, al integrar, voy a tener que mi itinerario es x de t, v por t, más una constante de integración. Esta constante de integración le vamos a llamar c es igual a x0, que es x0 se va a interpretar como la posición inicial en el instante 0, ¿ya? Entonces, si integramos esta expresión, x de t nos va a quedar un gráfico lineal, una función lineal. No quedó muy lineal, pero así nos queda, ¿ok? Es muy sencillo. Si no entiendes, por favor, házmelo saber. Pero así va a quedar definido nuestro gráfico itinerario. La función de itinerario es x de t, x en función del tiempo, velocidad por el tiempo, más la posición inicial en el instante 0. Esta posición inicial puede ser 0, puede ser 1, cualquiera. ¿Ya? Y como tip, solamente recomiendo conocer la expresión de itinerario, porque si sabes el itinerario, lo derivas, obtienes velocidad. Tienes velocidad, la derivas, obtienes aceleración. No es necesario aprenderte las fórmulas de velocidad respecto al tiempo y aceleración con respecto al tiempo, porque derivando el itinerario lo consigues todo. Y si te entregan la velocidad y quieres saber el itinerario, integras. Si necesitas ayuda con integrales o con esta cosa, me explicas, me avisa, que me enredo un poco. Pero eso, vamos a continuar. Ya, vimos movimiento rectilíneo uniforme, donde velocidad es igual a una constante. Y ahora vamos a ver donde la aceleración existe, la aceleración es algo. Y para este caso vamos a tener aceleración igual constante. Y vamos a demostrar las ecuaciones de velocidad y de itinerario integrando. Así que vamos a ello. Si la aceleración es constante, podemos armar nuestra expresión de velocidad. Sabemos de que la aceleración es una línea constante a con respecto al tiempo. La integral de esto es a por t. Y la integral de la aceleración es la velocidad. Entonces tenemos que la velocidad con respecto al tiempo es igual a aceleración por el tiempo más c. Y en este caso nuestra c va a ser la velocidad en el instante 0. ¿Ya? Entonces nuestra ecuación de itinerario queda v de t es igual a por t más v sub 0, donde v sub 0 es la velocidad en el instante 0. Y ahora que tenemos nuestra velocidad en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos demostrar el itinerario. Si a través de la velocidad podemos demostrar el itinerario. Si tenemos esta cosita, digamos velocidad aquí parte la velocidad, hay una velocidad 0. Este es el valor de v0. Y ojo con esto, porque esta cuestión así es como muy mágica, bueno. Ya. Si integramos la velocidad vamos a obtener el itinerario. Vamos a separar esta cosita, hacer las rayitas. El área bajo la función, que es lo que vamos a integrar, tiene dos áreas. Tiene un rectángulo y tiene un triángulo. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? Ok, vamos a tomar v sub 0 y este eje que es el tiempo. El área del rectángulo
nos da nuestra primera expresión. El área es v sub 0 por t. Entonces, la primera expresión del itinerario es la velocidad inicial por el tiempo. Ahora nos falta el triángulo, ¿ya? Y el área del triángulo es 1/2 base por altura. ¿Cuál es nuestra base? El tiempo, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra altura? Nuestra altura, como la función está cambiando, Dios mío, esa llave quedó pero horrible. Eso también. Ahí da igual nomás, ya. Como nuestra altura está cambiando, es un diferencial de velocidad. Esto es medio matemático, pero es simplemente para que sepas que esto no sale de la nada. Y nuestro diferencial de velocidad es una derivada. Entonces, esto es la derivada de la velocidad es a por t. ¿Ya? La derivada de la velocidad es a por t. Entonces nos va a quedar 1/2 a por t, 1/2 la altura por la base, nos falta la base, que es t. Esto es nuestro triángulo y este es el área del cuadrado. Entonces nuestro itinerario va a quedar y más la constante de integración. Y nuestra constante de integración va a ser la posición inicial en el tiempo cero. Entonces nuestro itinerario, vamos a hacer espacio, va a ser x0, posición inicial en tiempo cero, más velocidad 0 por el tiempo, más 1/2 de a t por t, pero es este cuadrado. Este es nuestro itinerario con velocidad constante. Pero este no es el gráfico de itinerario. Si te das cuenta es cuadrático, entonces el crecimiento del itinerario es así, cuadrático. Y aquí tenemos las tres rectas. Este es nuestro itinerario, x de t, este es x, esta gráfica es v, y esta gráfica de acá abajo, esta línea de aquí, es nuestra aceleración. Aquí tienes tú los tres gráficos del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¡Oh! Te voy a enviar un Word que envié, puede que ahí esté explicado un poco mejor, pero bueno, aquí está el video. Y esta es como la forma de crecimiento del itinerario. El itinerario crece en forma cuadrática, la velocidad crece en forma lineal y la aceleración está ahí, está sentada, no haciendo nada. Está siendo constante en la vida. Y eso sería más o menos por hoy día.